Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por el doctor Sergio Lelo Sánchez, titular del MPA, del Ministerio Público de la Acusación. Sergio, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, yo decía un poco en la presentación, en el inicial, de una reforma, ¿no es cierto?, del Código Procesal Penal que arrancó en el 2022, que ya tiene muchos resultados para mostrar y que de alguna manera hace que todo el país la esté mirando, ¿no? Porque ha sido un modelo medio que picó en punta acá y se aplica hoy, se empieza a aplicar en otras jurisdicciones y Jujuy ha avanzado bastante, ¿no? Sí, es un trabajo en progreso, como suele decirse, la implementación de un sistema procesal acusatorio, porque implica un cambio cultural muy profundo por parte de los operadores, jueces, fiscales, defensores, y no está exenta de dificultades esta iniciativa y esta puesta en funcionamiento. En principio hay un impacto positivo en términos de gestión de las causas, pero creo que el dato relevante fue la recepción constitucional de la autonomía funcional del Ministerio Público en un esquema muy parecido al que figura en la Nación, en la reforma del año 94, en el artículo 120. ¿Por qué es tan importante que el Ministerio Público tenga autonomía funcional? Porque necesariamente tiene objetivos muy diferentes a los del Poder Judicial como a los de la defensa, más allá de que son todos actores del sistema de administración de justicia. El Ministerio Público, en este caso el Ministerio Público de la Acusación, al tener una recepción constitucional, cambia las reglas de juego en el sistema procesal y cambia el modo en que se reparten los roles. Al existir un rol absolutamente diferenciado respecto al rol de los jueces, permite al Ministerio Público llevar adelante acciones institucionales muy relevantes que antes no los podía hacer, sencillamente porque pertenecía al Poder Judicial, que esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una realidad, pero sí abre una serie de posibilidades desde el punto de vista de la acción el día a día y la posibilidad de ir cubriendo algunas demandas que tiene la comunidad, que nosotros como fiscales representamos a toda la sociedad, a la comunidad, en tres ejes importantes: una representación institucional de la víctima, una contención, tratamiento, derivación de la víctima de delitos, una representación ante los jueces gratuita, que es muy importante, como también el aspecto asistencial y la posibilidad de trabajar interinstitucionalmente por parte del Centro de Asistencia a la Víctima, la coordinación para lograr mejores resultados y evitar la revictimización, que es muy grave en términos de costos de la gestión del Estado. Por otro lado, la persecución penal pública, que es el rol preponderante de los fiscales, buscar, investigar y enjuiciar responsables de delitos y obtener condenas. Pero por otro lado está la autonomía en cuanto a la posibilidad de resolver de otro modo los conflictos, la resolución alternativa de conflictos, que ha crecido muchísimo. Muchísimo. Porque la gente tiende a autocomponerse cuando ve que muchas veces no es de mayor interés que la persona termine presa porque no obtiene una reparación a su daño. Entonces, este es un aspecto muy importante. Y también otro curso de acción interesante, que es la justicia restaurativa, que no es la justicia retributiva donde se busca la sanción del responsable, sino que se busca una revinculación del responsable a través de la asunción de la culpabilidad y restablecer un diálogo con la víctima y de esa manera obtener una autocomposición y derivación a tratamiento psicológico. Se da mucho en la justicia de niños, niñas y adolescentes. Es una alternativa muy interesante que trasciende la discusión acerca de la baja o no de la edad para imputar. Empecemos un poco a tamizar esto, con un ejemplo más claro. Lo primero que sacamos en conclusión, acá son los fiscales los que llevan a cargo toda la investigación, toda la acción penal, y los jueces se han transformado en los veedores, los garantes de que las cosas se hagan bien. Actúan cuando hay algún conflicto, digamos, si no, son los fiscales los que siguen adelante. Sí. ¿Sí? El otro tema es que se han acabado los expedientes. Sí. Porque ahora es todo de oralidad, tienen que resolverlos. Hay un conflicto, lo resuelve el juez, pero si no, cada abogado, digamos, cada representante lleva su legajo, si quieres llamarlo de esa manera,
pero está cortado. O sea, este es uno de los temas, y esto es lo que le da la agilidad que vos planteabas. Lógico. Además, el expediente como soporte de la tramitación de causa. Se pasó de eso a un soporte informático virtual en una plataforma que desarrollamos en el Ministerio Público, que en un punto es novedosa porque es trasladar la teoría del caso, como se denomina dogmáticamente, a la postura que va a tomar el fiscal desde una planificación estratégica del caso. ¿Qué significa esto? En general, de cada 10 casos que se presentan al fiscal, hay 7 casos que son, por así decirlo, de cajón y no representan mayores dificultades. Ese tipo de casos se gestionan a través de suspensión de juicio a prueba, a través de archivos, a través de resolución alternativa de conflicto o aplicación de criterios de justicia restaurativa. Ahí es donde yo hago hincapié respecto a la importancia de la autonomía del Ministerio Público, la autonomía funcional, tomar ese tipo de decisiones que también repercuten en la prevención de delitos. El hecho de que no haya expediente permite lo que referías de que cada uno lleva por sí la propia investigación y los jueces se ven en este esquema de acción obligados a decidir de cara a la sociedad, que es lo que yo siempre dije. Se resuelve ahí. Se resuelve de inmediato, con una técnica de decisión de resoluciones y sentencias de menor a mayor complejidad oral. Ya no hay... Ahora, ¿qué cambio para los jueces? Es un cambio. La oralidad es un cambio muy profundo. Sí, y así como también para los fiscales, que tienen que desarrollar nuevas destrezas, como en la destreza de la retórica, la argumentación jurídica, y los jueces tienen que resolver en el acto y tienen que escuchar a la víctima. Y este es el tercer eje, uno de los ejes también muy importantes de acción institucional. La víctima comienza a tener participación. Voz y derecho a ser escuchada. La reforma constitucional es grande ese cambio. Es un enorme cambio. Digamos, el centro de atención del sistema penal es la víctima. Pasó de antes con la Ilustración del siglo XVIII en adelante hasta mediados del siglo XX, era el imputado que estaba rodeado de una serie de garantías que todavía las tiene y sigue siendo fundamental respetar garantías y derechos de la persona que es acusada y eventualmente enjuiciada. Pero este cambio de paradigma en donde la centralidad recae en la víctima es muy importante porque antes no tenía voz la víctima. Ahora la víctima tiene demanda y tiene posibilidad de ser escuchada. Y eso es uno de los puntos más importantes de la reforma constitucional. Se consagra el derecho subjetivo de la víctima a ser protegida cuando tiene un temor fundado frente al agresor. Eso no es poca cosa en una provincia en donde alrededor del 40-50% de las causas que ingresan al sistema son de violencia de género. De violencia de género. Virtualidad y presencialidad, un tema de debate, digamos. Hasta acá se venía trabajando mucho con la virtualidad y es algo que se va a abandonar, digamos. O sea, se está peleando más para que las cuestiones sean presenciales. Sí, hace poco se emitió una resolución desde la Procuración solicitando a los fiscales que requieran las audiencias presenciales. La presencialidad es todo un tema. Si bien es cierto, la virtualidad también resuelve algunas cuestiones como causas donde hay la posibilidad de hacer más audiencias a través de los Zoom, claro. Pero no tenemos que descuidar a la víctima y eso es un rol del Ministerio Público. Por eso se ordenó a los fiscales que pidan audiencias presenciales, más allá de las problemáticas vinculadas a la gestión y este nuevo escenario que se plantea con la presencialidad, porque es de interés del Ministerio Público que la víctima esté presente frente al juez y que el juez decida de cara a la víctima, porque en definitiva resulta contraintuitivo que existe una mediación en la justicia. Mediación como antes existía el expediente. El expediente se interponía entre la justicia y el ciudadano. Ahora la virtualidad también se está interponiendo en términos de los intereses del Ministerio Público. ¿Eso no arma un cuellito de botella, digamos, la falta de... Se está armando un cuello de botella. Vamos a tratar de resolverlo de la mejor manera, pero nosotros tenemos que actuar en representación de la víctima. Y uno de los rasgos que tiene que ver con eso es este nuevo esquema de presencialidad
que se va haciendo de a poco, pero es necesario llevarlo adelante. Otro de los aspectos que me marcaban es la oficina de gestión jurídica, digamos, que antes Sí. los jueces tenían los secretarios que manejaban la audiencia, hoy es como que está centralizado, digamos, ¿no? Sí, hay una oficina de gestión judicial en el ámbito del Poder Judicial y otra en el ámbito del Ministerio Público. Esto tiene que ver con las diferentes razones para gestionar causas. En general, ¿cuál es la ventaja de este nuevo esquema de actuación que impone el sistema procesal acusatorio? Entran 10 problemas al sistema penal, debieran salir 10 soluciones. 10 respuestas de calidad, ponerlo en términos numéricos. Sí. Ahora, resulta difícil hacer eso si no está centralizado una gestión administrativa que les permita a los jueces tomar decisiones, que esa es su función esencial, dirimir conflictos, que es la función más importante dentro del sistema de administración de justicia, porque en definitiva termina dando a cada uno lo suyo, como decía Ulpiano. En definitiva, esto también requiere un cambio cultural de los operadores y al existir una oficina de gestión judicial, una oficina de gestión en el ámbito del Ministerio Público, se le da respuesta a aquellas causas sin detenido. Por eso yo hablaba de que entran 10 problemas, deben salir 10 soluciones, porque antes solamente se gestionaban causas con detenido. La idea es gestionar la totalidad de las causas. Y en ese aspecto, el Ministerio Público de la Acusación aumentó considerablemente el nivel de respuesta frente a las demandas de las víctimas. Fue creciendo año a año y estamos en un muy buen número en términos de respuesta. El año pasado se duplicaron las condenas y esa es una respuesta para las víctimas, que es lo que hace el Ministerio Público. Había 1.005 condenas en el año 2022, en el 2023 ya hay más de 2.000 condenas y actualmente hay alrededor de 1.700 condenas al octubre de este año. Vale decir, la celeridad en la gestión permite respuestas en tiempo casi real. Últimamente, de acuerdo a las complejidades de las causas, como yo decía, de cada 10 causas, 7 son de cajón y hay otras 13 que requieren una investigación más profunda, pero dadas las circunstancias, al haber sistematizado y estandarizado y en algún modo pautado qué es lo que tiene que hacer cada fiscal para cada competencia. Esto se hace a través del sistema, la plataforma informática. Cada denuncia está dentro de, si se denuncia robo, muy bien. El robo tiene un tipo de denuncia en particular y se puede hacer denuncias por internet también, además de las presenciales, como modo descentralizando las oficinas del Ministerio Público, oficinas en los hospitales, oficinas en los centros vecinales, con los cuales trabajamos intensamente, oficinas en los ámbitos donde nos ofrezcan un espacio, porque el funcionamiento del Ministerio Público depende de llegar al problema, y para llegar al problema tenemos que recibir las denuncias de la gente. Buzones anónimos en el caso de denuncias anónimas en el caso de narcomenudeo, que tienen muy buenos resultados. Sí, se utiliza muchísimo. Yo diría que casi el 80-90%. Es ese vecino que está harto, el vecino, que está exactamente. acá. Y es dar respuesta también. Entonces, en la medida que vamos descentralizando los servicios, se va aumentando la demanda y hay que dar respuesta. Para eso hay que estar en un proceso de mejora continua, no solo de las herramientas, la logística para atender a la demanda de la ciudadanía, sino también en la capacitación de los operadores, que es continua, permanente y obligatoria en el Ministerio Público. Empleados, funcionarios y magistrados están permanentemente siendo capacitados, porque esto es novedoso para mucha gente, y uno tiene el cassette del expediente en la cabeza que lleva 300 años de vigencia. Es muy difícil cambiarlo de un momento a otro. Y hay una cultura de que cuando hay un expediente o hay algo escrito, hay mayor seguridad cognitiva en la interacción. Sin embargo, nosotros tenemos que dar respuesta. Para eso hemos hecho este sistema de gestión informática que tiene pautado las evidencias, 2, 3 evidencias, a juicio, porque lo central en el sistema es el juicio oral y público. He visto que la resolución de conflicto prevalece mucho en esto. O sea, Aumentó inclusive muchísimo. con condena de 10 años de prisión, digamos, ¿no? Y se resuelve en juicio abreviado. Eso sí, vendría a ser un juicio abreviado donde también esta es otra destreza que es necesario capacitar a los fiscales, que es la negociación con la defensa y la oportunidad y qué cosa negociar. Muchas veces hay que tener una dimensión estratégica, como yo decía, de cuándo
comenzar a negociar. Muchas veces se negociaba en la audiencia imputativa, porque la estructura del proceso en la investigación son 2 audiencias. La imputativa, donde se reúnen indicios suficientes como para decir, bueno, hay que traer a alguien para que dé explicaciones acerca de esta denuncia. Se hace la denuncia, se reúnen indicios que corroboran la denuncia y ya se convoca a alguien para que se defienda. Ahí, en esa instancia, como yo siempre digo a los fiscales, es el defensor el que tiene que la de ganar, por así decirlo. En cambio, cuando se finalizó la investigación y ya se formuló un requerimiento de citación a juicio y se hace la audiencia de control de acusación, el que lleva la de ganar es el fiscal, porque ya finalizó su investigación y ya va a juicio. Y es ahí donde deben negociar con el defensor una salida a través de un juicio abreviado, que ha aumentado muchísimo. Sí, y a veces con condenas muy duras, ¿no? Porque sí, son condenas fuertes. Muchísimas tienen que ver con delitos sexuales, ¿no? Son las que más llegan, lamentablemente. Y alrededor del 45-43% de la demanda en el sistema penal tiene que ver con violencia de género, sexual e intrafamiliar. Cada sector tiene una gestión diferente. En la violencia de género, al haber unas penas bajas, porque abarca muy pocos delitos de lesiones, en la provincia también tienen una intervención los jueces. Al que no conoce, ¿no? Sí. Como el caso mío, yo lo dije en varios editoriales, llama la atención porque uno dice, pero este es aberrante, a ver, una chica de tantos años, le tiene que dar cadena perpetua, no existe. No, digamos, violencia de género abarca solo las lesiones. Violencia sexual sí abarca todos los delitos contra la integridad sexual y algunos otros relacionados. Y luego está la violencia intrafamiliar. La violencia de género, la violencia sexual y intrafamiliar son competencias de los fiscales de violencia de género, porque es todo un continuo, es un solo contexto de violencia contra la mujer. Así pasa también en la violencia intrafamiliar. Sin embargo, la violencia intrafamiliar se gestiona de otro modo. Se gestiona a través de justicia restaurativa, lo que se llama los círculos de sanación, la posibilidad de dialogar de la familia cuando no funciona. Claro, porque tienen penas bajas. Y tienen penas bajas. En cambio, los delitos sexuales tienen penas altas. Las figuras agravadas van de 8 a 20 años. Y es ahí donde tienen 3 objetivos de gestionar. En el caso de la violencia de género, se reforzaron las oficinas que hacen la supervisión de los agresores de género. ¿Para qué? Para mantener un control acerca de los tratamientos psicológicos, la interacción con otras agencias de la administración pública como Desarrollo Humano o Salud. Con Salud estamos trabajando muy bien, estandarizando los procedimientos en la plataforma informática. Lo ideal sería hacerlo con todas las agencias del Estado. Con la policía también estamos trabajando bastante bien, con los centros de violencia de género. Ahora próximamente se va a inaugurar un centro de violencia de género en donde la gente trabaja para la Fiscalía y ese lugar se transformó en un albergue transitorio para mujeres golpeadas. Ahí hay una convergencia. Ministerio Público de la Acusación, Consejo Provincial de la Mujer y el Ministerio de Seguridad, porque trabajaban sobre lo mismo. Acá hay que evitar superposiciones. Acá hay que atender a los ciudadanos y darles respuesta independientemente de si se trata del Poder Ejecutivo o del Ministerio Público. Yo cuando buscaba información para la entrevista, digo, una cosa que me llamó mucho la atención, que no me entraba en mi escueta cabeza, digamos, era, uno dice, esta causa no, la tiene tal juez. Ahora no hay eso. En la misma causa te puede tocar 2 jueces distintos que te resuelvan una cuestión. Es una ventaja inestimable del sistema la posibilidad de que los jueces mantengan la imparcialidad, porque los jueces, al no tener un expediente, no lo pueden leer. Si no lo pueden leer, no se forman preconceptos. Ellos tienen que resolver de acuerdo a lo que ocurre en la audiencia, y va a depender de las argumentaciones y contraargumentaciones de las partes. Entonces ahí se entera del conflicto, y es muy bueno en términos de respeto del debido proceso y la imparcialidad, que es una garantía fundamental. Qué cambio para los jueces, ¿no? Para todos. Para todos. Para todos. Decime, y en fiscales, hablaban de que hay pocos fiscales en algunas áreas, por ejemplo, el delito económico, que hay exceso en otras. ¿Están ajustando eso? ¿Cómo están haciendo? Porque es difícil designar, o sea... Es un proceso que es un proceso objetivo, transparente y muy importante el trabajo que hace el Tribunal Evaluador. Ahora con la reforma constitucional se creó el Consejo de la Magistratura y hay algunos proyectos para sancionar y reglamentar esa manda constitucional. Ocurre que
por ahí las previsiones respecto a la demanda y al flujo de trabajo no se verifican en la realidad. Hay fiscales que tienen muy poco trabajo y después se nos hacen cuello de botella, como ahora las dos áreas de mayor conflictividad son los delitos contra la propiedad, que ha crecido muchísimo, y el crecimiento sostenido y de delitos de violencia de género, que incluyen estas tres áreas. Permanente, que es una crisis grave. Eso llevó a la Procuración General a ordenar que un equipo interdisciplinario integrado por un sociólogo, un antropólogo, trabajadores sociales y la propia Fiscalía haga un relevamiento acerca de las causas posibles en trabajo de campo, un estudio demográfico cuantitativo y cualitativo en el campo, con entrevistas y relevamiento del funcionamiento institucional. ¿Cuáles son las verdaderas causas de este fenómeno criminal que venimos padeciendo desde octubre del 2020 con la serie de femicidios que se dio en un escaso lapso? Y se pudo identificar algunos aspectos que son de importancia respecto al rango etario, respecto a que gran parte de los problemas tiene que ver con algunos problemas de funcionamiento de agencias estatales y del Ministerio Público también, y que hay que ir corrigiendo. Este estudio permitió tener un diagnóstico. Ahora viene una segunda etapa de este trabajo, que es un plan político criminal de prevención de la violencia de género, que se va a presentar cuando vaya en el mes de marzo a hacer el informe anual ante la legislatura, al que estoy obligado como Procurador General, y eso se está comenzando en este momento, que va a necesitar también la convergencia de otros sectores de las disciplinas sociales, como los trabajadores sociales. Digamos, para abogados, somos muchos abogados, creo que hay que acudir a otro tipo de disciplinas, porque este es un fenómeno multicausal y merece un abordaje multidisciplinario. Y de la forma que lo hemos abordado no ha ido dando resultados tampoco. No, por eso es un problema que no es lineal, es un problema que tiene sus puntos críticos, pero sí el problema permanece. Entonces hay que vincular a todas las áreas de Estado. Digamos, no hay ninguna política criminal que funcione si no es a través de la vinculación interinstitucional de todos los efectores, no solo para evitar revictimizaciones, sino también para evitar superposición de tareas, y hay que optimizar los recursos en términos de eficacia y eficiencia, si no, no vamos a resolver nunca el problema. Doctor, usted recién me hablaba de la reparación del daño, de buscar otros conceptos, digamos, no Sí. esto punitivo y nada más, que no ganamos nada, y ver la forma. En función de esto, le pido si me puede analizar un poco lo de que se está dando ahora, cuando leemos todo este tema de Cositorto, donde Sí. de repente hay una posibilidad de resolverlo antes, si es que él logra hacer una oferta que satisfaga a todos los... Si me puede hacer un análisis de esto como para que la gente lo entienda. Ha pasado ya en varios casos masivos que hemos tenido en la provincia de estafas masivas, por así decirlo, que la vía en definitiva terminó en una conciliación y en una reparación, porque básicamente lo que la gente que fue estafada pretende es que le devuelvan su dinero. Eso. No Y gana de nada, ahí una a que condena. al tipo lo condenen le resulta irrelevante, porque en definitiva es un bien jurídico tan tangible y tan cercano como el patrimonio, que merece la pena hacer todos los esfuerzos para llegar a ese acuerdo. Ahora, para ese acuerdo hay que tener la aquiescencia de las dos partes, por así decirlo, el estafador y el estafado. Y esto también implica un cambio cultural y una negociación ardua y un acercamiento de las partes. Lleva su tiempo, pero nunca es el tiempo que demanda resolver una causa por las vías punitivas. Es un tiempo bastante menor y que brinda satisfacción a la víctima. Y como nosotros representamos a las víctimas, promovemos fuertemente la resolución alternativa de conflicto, porque ha ido aumentando. Por ejemplo, hay alrededor de 400 causas, algo impensable hace unos años, si no existía la autonomía del Ministerio Público a través de la Ley 5895, 400 causas de resolución alternativa de conflicto, de las cuales hay alrededor de un 60% de respuesta positiva, es decir, se consigue acercar a las partes y resolver la conflictividad a través de que los protagonistas se autocompongan.
y negocien. Y hay alrededor de 300 causas de justicia restaurativa que resuelve conflictividades de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal y consumos problemáticos a través de la reeducación, donde hay un equipo interdisciplinario en esa área que deriva y termina reeducando y por ahí aplicando medidas curativas a las personas con consumos problemáticos. Creo que estos cursos de acción van teniendo muy buenos resultados y salen de la forma tradicional en que se abordaba el fenómeno criminal. O sea, y Cositorto podría, en el causa esta, podría quedar eximido penalmente de todo si hay satisfacción. Si hay satisfacción integral de las víctimas y se resuelve el conflicto, porque lo autocomponen todas las víctimas con esta gente que teóricamente cometió estos ilícitos y que además termina responsabilizándose, que es lo más importante. Posiblemente no lo vuelva a hacer porque ya no va a tener la posibilidad. Doctor, la última cortita. Sí. Lo hablaba un poquitito fuera de cámara también, decía, esto arrancó en el 2022, ya tiene 2 reformas en el medio. En agosto empezó una nueva de casi 200 artículos. ¿Queda más por reformar? Y lo ideal sería ir corrigiendo en tiempo real las distorsiones de funcionamiento y las inconsistencias que se van detectando por parte de los operadores. Acá hay una alimentación y retroalimentación entre el letrado que ejercen como defensores privados que muchas veces van y manifiestan sus inquietudes, los jueces también que se acercan y realizan sugerencias, y lo que vamos viendo en el sistema de gestión de inconsistencia, en donde se puede ir controlando en tiempo real qué hace cada fiscal y cada empleado y cada funcionario del Ministerio Público, y hay plazos que cumplir, y hay un sistema de auditoría interna que también va promoviendo adhesión a este nuevo sistema, que por ahí es medio difícil de implementar, pero estamos en un buen camino. Y lo otro que sería muy importante para que se termine atendiendo a todas las demandas es continuar con esta descentralización que estamos haciendo. Ahora vamos a inaugurar una fiscalía en la ciudad de La Quiaca. Creo que en un par de semanas, falta confirmar a alguna gente que ha sido invitada. Creo que el crecimiento de las conflictividades con la ciudad de La Quiaca, en la ciudad de La Quiaca, tiene que ver con el mayor movimiento del comercio, si se quiere, en la zona de frontera, y la posibilidad de tener un trabajo mancomunado con las agencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, aduana, migraciones, y estamos reuniéndonos y tratando de establecer un sistema de coordinación interinstitucional, y también vamos a mantener reuniones con la Dirección de Rentas Provincial, porque en general hay algunas inconsistencias en las normas que habría que corregir para permitirnos actuar sin necesidad de la denuncia del director de renta en la investigación del lavado de activos, que se da mucho, y evasión impositiva, que falta reforzar toda esa parte. Si puede, en 60 segundos le pido que me resuma algo. Hemos hablado de todo lo nuevo. ¿Qué pasó con todas las causas viejas que quedan en el sistema viejo? ¿Qué hay un residual de eso? ¿Cómo lo está? En el ámbito del Ministerio Público hay fiscales que están analizando estas causas, que es un equipo de fiscales que quedó para las causas remanentes y le va dando algún tipo de salida, o las manda a juicio o las archiva, pero no gestiona más la causa, es decir, no tramita más la causa. En el estado en que están deben dar respuesta, o optan por resolución alternativa, por mandarlas a juicio, o directamente archivarlas con noticia a la víctima, que si no está de acuerdo pide la revisión a la Procuración General. Es un número que va disminuyendo, se ha dado mucha respuesta en términos de archivo por el tiempo transcurrido, y se brinda en algún aspecto a la víctima la posibilidad de saber qué pasó con su causa, claro. Sea el tipo de respuesta que sea, es una respuesta al fin. Le agradezco mucho la presencia. No, por favor, gracias a usted.